organizando un evento ahora sí muy interesante, incluso a nivel internacional. Hace rato estuve platicando con una persona de España, precisamente para ver todo esto de los 500 años. ¿Por qué? Porque los frailes dominicos vienen de España. El fraile más importante que estuvo aquí en Tepetlopsó fue Fray Domingo de Betanzos, pero otro fraile que también vino, se llamó Fray Vicente de las Casas, era contemporáneo. Entonces, pues era lógico que uno de los barrios se iba a llamar Vicente. ¿Por qué? Porque Fray Vicente era así como que el segundo a bordo después de Betanzos, era Fray Vicente de las Casas. Entonces, yo creo que dijo, no, pues voy a tener que poner a mi tocayo, ¿no? Y puso de patrono a San Vicente Ferrer, que ya ven que esta es una de las iglesias más antiguas, no solamente de cabecera, sino del municipio, ¿no? Es una de las iglesias más antiguas. Entonces los dominicos vestían así, blanco con negro. El blanco representa la pureza y el negro representa la humildad, la penitencia. Y los dominicos es una orden fundada en el siglo XIII por el personaje que está aquí, que es Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán funda la orden en el siglo XIII y viene el nombre de Dominicanis o dominicanos, que quiere decir los perros guardianes del rebaño del Señor. Por eso viene ahí un perrito. Y ese perrito tiene una tea, una antorcha que ilumina el mundo, porque la orden se dedica a predicar, es decir, extender el Evangelio. Y Santo Domingo estableció una orden con 3 columnas: la oración, el estudio y la predicación. Pasan los siglos y en 1347 nace Vicente Ferrer, siglo XIV, y va a morir en 1419. Entonces él vive entre el siglo XIV y el siglo XV, un siglo antes de la evangelización de América. Él nació en Valencia. En Valencia hablan valenciano, es un idioma diferente al que hablamos nosotros, que es castellano. Entonces ya ven que España tiene diferentes regiones. Y Vicente decide ser dominico y decide ser sacerdote. Entonces estudia primero en Valencia, pero también lo van a mandar a estudiar a una ciudad muy importante en España que se llama Barcelona, y estudió también en Toulouse, Francia. Y él empezó a estudiar y fue una persona brillante, Y él empezó a aprender mucho de filosofía y de teología. Eran sus dos grandes columnas: la filosofía, para poder tener un pensamiento ordenado y para poder llegar a conclusiones, y la teología, que es la ciencia que tiene que ver con Dios, y de Teos, Dios, Logos, estudio, ¿no? La ciencia o el estudio de Dios. Y se convierte en un teólogo tan importante que todavía hoy en nuestros días la gente que estudia filosofía y lógica tiene que estudiar las obras de San Vicente Ferrer. Genera varios libros. Un libro, por ejemplo, se llamó El Tratado de la Vida Espiritual, y tiene otro libro que se llamó El Tratado del Cisma de Occidente. Algunos estudiosos dicen que San Vicente Ferrer es un hombre tan estudioso y que hace tantas aportaciones intelectuales a la Iglesia, que bien podría ser considerado como los personajes que estamos aquí en los cuadros, que son padres y doctores de la Iglesia. O sea, imagínense, ¿no? A la altura de un San Agustín, por ejemplo, ¿no? A la altura de un Santo Tomás de Aquino. Hace grandes aportaciones a la lógica. Siguen estudiando actualmente a San Vicente Ferrer en los seminarios, en las escuelas de filosofía, y es una persona que se dedica mucho a la oración, a la vida contemplativa y a extender la palabra. Él hablaba bien. Dice que cuando él hablaba podía hablar en sus sermones 4, 5, 6 horas y la gente no se dormía, y la gente estaba atenta, y la gente quería saber más, y que incluso era muy numerosa la gente que lo escuchaba, porque además él tenía un don, el don de hacer milagros, y se considera que es uno de los santos que en vida ha hecho más milagros. Bueno, sabemos que los milagros los hace Dios, pero escoge ciertas personas por las cuales se intercede o le da ciertas facultades para poder ejercer esto, ¿no? Entonces, San Vicente Ferrer fue un santo en ese sentido también muy famoso en su época. Y aquí lo vemos, además que con su hábito, lleva su estola de sacerdote, la cruz, que es el eje de su pensamiento, y el libro, porque es una persona muy estudiosa, y su rosario, porque los dominicos son los que a la fecha tienen el dominio de la cofradía del rosario.
Entonces, cuando nosotros hablamos del rosario, pues siempre de una otra forma tenemos que platicar de los dominicos. Aquí en Tepetlauxó la cofradía del rosario se instaura en 1538, o sea, imagínense ya hace muchísimos años. Y San Vicente, como les decía, tenía esa fuerza de hablar. Y tenía las tres características de la oratoria: deleitar, convencer y conmover. Esas eran las tres características de cuando él hablaba. Y hay una anécdota, dicen que una vez fue con un rey, tenía que predicar 2 días. El primer día se juntó de todos sus libros, de sus apuntes, y dio su sermón. El rey pues quedó complacido porque dijo, es una persona muy docta, es una persona que sabe mucho. Pero al día siguiente dijo, Vicente, vamos a cambiar la metodología. Yo me voy a dedicar, en vez de estudiar, voy a rezar, a estar en oración. Y le pidió la iluminación a alguien que siempre se nos olvida, el Espíritu Santo. Y entonces le pide al Espíritu Santo que lo ilumine y da su sermón.